Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular. Y como siempre te digo, abre tu mente y enciende tu alma. Hoy vamos a hablar del acoso escolar y precisamente para eso tenemos que tener como ese radar puesto imprescindible en un tema que nos preocupa tanto como es el hecho de que la posibilidad que nuestros hijos o esas personitas que tengamos en nuestro entorno puedan verse implicados en algún momento por una situación de acoso escolar. Ya estuvimos hablando el jueves pasado con Cristian Masdeu de Ponce al Acoso sobre este tema, pero hay tanto contenido del que hablar, tantas preguntas que nos van surgiendo sobre este mismo tema que emplazamos para continuar esta conversación precisamente hoy y aquí estamos para poder seguir aportando, como va a hacer Cristian en este caso, tanta información sobre el bullying, el acoso escolar y todos esos aspectos que podemos prestarles atención ahora, antes de que lleguen situaciones de ese tipo, que tan problemáticas pueden llegar a ser, ¿verdad? Entonces, ya veo que está por aquí Cristian, vamos a invitarle. Venga. De este tema tan importante para cualquier parte implicada. Vamos a ver que son muchas. Hola, Cristian. Hola, ¿Cómo estás? Qué bien bien, verte ¿tú? otra vez por aquí. Muy bien, muy bien. Deseando seguir hablando, como estaba diciendo ahora al comienzo, para poder continuar con esa ola que estuvimos ya la Ujú. semana pasada, pero es un tema tan importante que nos preocupa tanto a todos, ¿no? Que nuestros hijos o bueno, cualquier personita que tengamos en nuestro entorno pueda verse involucrada en una situación de acoso escolar. Y hay tanto que hablar y tanto que sé que nos puedes aportar que por Sí, eso decidimos, y yo súper agradecida que hayas accedido a ello, a otro rato aquí para seguir compartiendo ya sabes que ese estaré tipo. encantado. Muchas gracias, Cristian. Sé que estoy teniendo muchos mensajes de personas que les ha parecido súper interesante, así que estoy convencida que este colofón o continuación todavía será más provechoso, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para dar luz o claridad de ideas en estas situaciones en las que se pueden ver ya inmersos o esperemos que no, pero pudiese darse el caso, que tengan ya la información, ¿no? De cómo poder actuar. Bueno, pues yo ya tengo por aquí algunas preguntas preparadas. En concreto, algo de lo que no llegamos a poder tratar el otro día es, Ujú. sí que estuvimos viendo tanto el papel, cuando puede ser las dos partes principales que podríamos decir, y que Sí. ya comentábamos el otro día que no hablamos de víctima y el otro extremo, sino que son víctimas las dos partes, ¿no? Pero sí que vimos el acosado y el acosador. Me gustaría ahora ver qué otras partes hay implicadas, porque cuando se dan situaciones de acoso, no solamente están esas dos partes, luego hay muchos niños alrededor que están implicados de alguna manera y que muchas veces no les prestamos atención y ahí quizás sea también un recurso para poder trabajar, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablases un poco de esas otras partes implicadas. Las otras partes básicamente son los testigos, ¿no? Son los que observan esas conductas, ¿no? Que están sucediendo. Y dentro de los testigos podemos diferenciar dos. Uno es el activo, ¿vale? Que el activo básicamente es aquí el testigo que, viendo la conducta o el hecho que se está haciendo, anima y participa a que el agresor continúe haciendo esa conducta. Es decir, no hace un acto como si de acoso escolar directo hacia el niño o la niña, pero sí que anima de una forma, ¿no? Incentiva a que pues, el agresor se crezca y quiera seguir continuando esa agresión, ¿no? Porque ve que a los demás, pues de alguna manera les está gustando, ¿no? Y le incentiva a esa conducta, ¿no? Y por consiguiente también, ¿no? De alguna manera, pues hacer algo que no se atreva, sino que, bueno, le dejo la faena al otro para que lo haga. O al final puede ser, ¿no? Que se anime incluso a agredir, ¿no? Pero luego lo pondrá como excusa de, pues, que el que lo ha hecho, lo que lo ha empezado ha sido el otro, ¿no? Uh-huh. Y luego está el testigo pasivo, observador, que básicamente hace como si nada, ¿no? Estás observando a esa persona de esa agresión y no intervienes básicamente por el miedo a que te pueda suceder lo mismo a ti, ¿no? De decir, si yo me implico, ¿no? En ese hecho de decir, bueno, parar la situación
o no está bien o lo que sea, ¿no? De intervenir de alguna manera, el hecho, ¿no? de intervenir, ¿no? Pues puede ser que luego sea otra víctima más porque le incluyan en el saco. Entonces, Ujú. nos vamos, ¿no? a ese testigo pasivo que prefiere mirar hacia otro lado y ver como que no ha pasado nada, pues ese miedo, ¿no? de que le pueda pasar lo mismo o incluso que si lo dice, luego le vaya a repercutir a él mismo también. Que eso es otro tema por medio, ¿no? De que si lo cuento, ¿qué es lo que va a suceder? Que puede ser que no pase nada, pero luego el agresor pues se tomará las medidas que considere viendo la actitud de los demás, ¿no? Claro. ¿Y cómo podríamos nosotros acompañar? Porque al fin y al cabo nuestros hijos, insisto, claro, pueden estar en cualquiera de estas situaciones, ¿no? El otro día, en el directo que hicimos el jueves pasado, y que para los que nos estén viendo está colgado en mi perfil y en mi canal de YouTube, y ahí pueden ver esa hora de charla, pero ya vimos qué podemos hacer para acompañar, tanto si es acosado como si es acosado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los mejores consejos? A ver, voy a formular la pregunta. Ujú. A lo mejor no lo sabemos, o sea, a lo mejor no sabemos que nuestros hijos están siendo testigos de situaciones de acoso, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo podemos acompañarles aportándoles la mejor información por adelantado? ¿Cuál sería la mejor forma de actuar si son testigos de una situación de acoso? ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones para que pudiesen llevar a cabo si son testigos de eso? Claro, aquí está el hecho, ¿no? De si lo digo, ¿qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque puede ser que luego vayan a por mí, ¿no? Entonces, la finalidad en definitiva es que sean conscientes de alguna forma, ¿no? Qué es acoso y qué no es acoso. Porque aquí también es otra cosa, ¿no? Cuando Claro. diferenciamos qué es acoso y cuando es simplemente, pues, una simple burla o una simple contexto previo, ¿no? De que ha habido un pequeño conflicto, ¿no? De alguna manera saber intentar diferenciar cuándo es una situación o cuándo es la otra, ¿vale? Y aquí pues simplemente pues teniendo una conversación, ¿no? Que te explique el niño, ¿no? Que es para él o para ella una situación de conflicto Ujú. y que te comente, ¿no? De alguna manera que, qué pautas haría o qué es lo que él haría en esas situaciones, ¿no? Y luego también es el hecho de la víctima, si pide ayuda o no pide ayuda, porque a veces, ¿no? Como protectores, ¿no? Queremos intentar ayudar a los demás, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Pues que esas situaciones paren, ¿no? Pero, eh, ¿en qué momento la víctima te haya pedido ayuda? Es decir, tienes que de alguna manera pedir permiso, aunque no debería de ser así, ¿no? Porque esas situaciones no deberían de pasar y alguien tendría que ayudarte, pero la cuestión ¿es necesario intervenir o no intervenir? Claro. Es que también como padres, esa situación, ¿cómo reaccionas? Si viene tu hijo a casa, tu hija, te cuenta algo que ha sucedido, pues la mejor manera puede ser, por lo menos de manera innata, lo que te puede surgir, porque Ujú. si te pones tú en la situación de los padres del otro niño que está siendo acosado, es hablar con esos padres e informarles, oye, mi hijo o mi hija me ha comentado esto. Claro, Eso Eso es positivo, es la mejor forma de actuar. A nuestro hijo es decirle, a nivel de ese acompañamiento, pues habrá padres que les dirán a sus hijos, si ves eso, tú no te metas, porque irán contra ti. claro. La cuestión ahí Y es, el tema está aquí en que es difícil que la víctima comente o mencione, ¿no? De que se sienta acosado o que está sufriendo acoso, ¿no? Y entonces ahí, de alguna manera, estás juzgando tú de si eso que está sucediendo realmente es acoso o no es acoso. Porque claro, no sabes si la claro, otra persona lo está percibiendo como tal. Entonces, es conveniente no tener una conversación que al final se acaba contando porque a la larga acaba saliendo más pronto o más tarde, ¿no? Pero el hecho, ¿no? De tener una conversación simplemente, ¿no? De que, cómo viviste eso, qué sentiste, cómo te hizo pasar esa situación,
¿crees que hubieses necesitado algo? ¿No? Y de alguna manera indagar si necesitase apoyo en algún momento, ¿no? Y en ese momento de que la otra persona no te verbaliza, si es que pues me sentí de esta manera, ¿no? Y me hubiese gustado que hubiese pasado esto, o que alguien hubiese hecho algo, ¿no? O que de alguna manera hubiese habido algún tipo de interacción, ahí es cuando dices, vale, ¿quieres que para la próxima vez que yo vea o que encuentre que te estás pasando esto, quieres que de alguna manera intervenga o que te apoye de alguna manera? No es necesario llegar a hacer nada, Ujú. siempre y cuando la cosa no se vaya de madre y Claro. entonces, obviamente, pues sí, ves a quien tengas que ir en el colegio y a los padres o lo que sea para intervenir, ¿no? Pero el dejarle el espacio porque el intimidar tampoco le va a ayudar tampoco de alguna manera. E incluso viéndonos a nosotros mismos y siendo un poco egoístas hacia dónde nos va a dirigir toda esa situación. Mm. Sí, que es lo que veíamos el otro día, ¿verdad? Que hay que tener esa también mente fría de saber lo que, como dices, ¿no? Dónde te puede llevar un cauce o llevar otro, donde puede terminar si al final lo que hay que buscar, evidentemente, es el mayor beneficio para el niño, ¿no? Entonces, hoy, por cierto, el otro día, y hoy también, ¿no? Estamos hablando de estos testigos y demás, Ujú, pero, claro, yo la primera que estoy imaginándome situaciones de acoso en el patio del recreo, o en actividad extraescolar, o en la zona, yo qué sé, en el barrio. Me estoy imaginando ese tipo de acoso, ¿no? Pero hoy en día el ciberbullying, el ciberacoso, ujú. claro, está desafortunadamente muy en auge, ¿no? Porque también permite una gran difusión, verse respaldado por los demás. ¿Cómo ves la importancia del ciberbullying y qué diferencias habría? ¿Hay algún tipo de diferencia a la hora de actuar o de acompañar o de detectarlo? ¿Qué cosas importantes teníamos que tener en cuenta en cuanto a ese ciberbullying que se El está teniendo auge? ciberacoso básicamente lo que te permite es la invisibilidad. Es decir, puedes seguir acosando sin tener que dar la cara, ¿no? Porque te puedes crear un perfil falso, utilizar otras herramientas, ¿no? De difusión y difamar a la persona o al niño, ¿no? Entonces, sí es verdad que dentro de los grupos de WhatsApp, pues es otro método también para que de alguna manera les acosan, ¿no? O sea, pasamos de hacerlo físico y visual en el ámbito escolar y lo trasladamos a nivel WhatsApp y mensajerías de estas de redes Sí. sociales y demás, ¿no? Entonces, aquí Instagram tiene un recurso fácil que se puede anunciar directamente. Ahora no me acuerdo qué palabras tenías que poner, pero si las ponías, te manda un mensaje como de pedir ayuda y entonces Mm. entras dentro del recurso de... No sé si era... Ah, qué bueno. Me Ah, no me parece muy acuerdo. interesante eso que estás comentando, pero bueno, luego ya nos lo pondrás en comentarios. Ya hablamos tú y yo lo pondré aquí en la Sí, descripción del vídeo. no te sé decir porque sé que lo abrieron también para el tema de las depresiones o temas de suicidio, que también está activo. Y sé que hay que poner una palabra, pero no me acuerdo que... Y entonces te salta un aviso, ¿no? Y ahí de esa manera, pues lo puedes... Automáticamente Instagram te permite denunciar la situación. Me parece muy interesante, muy interesante eso que comentas. Ese recurso es que al final tienen que ponerse a ello, ¿no? Precisamente. No pueden hacer de mirar hacia otro lado cuando son plataformas que se están utilizando mucho para ese ciberacoso. Entonces me parece muy importante eso que comentas y lo pondremos en la descripción. ¿Qué palabras claves son para entrar en ese automáticamente, en ese proceso, ¿no? Entonces, a lo que te quiero decir eso es que, bueno, el tema es, ¿no? De volver otra vez a la comunicación, a la escucha activa de ese niño, ¿no? Y qué es lo que le está sucediendo, porque al igual que si no lo cuenta a nivel físico, ¿no? De que está haciendo, yendo al centro, a nivel de móvil tampoco lo va a contar. Tampoco es interesante de que cojamos el móvil del crío y empezamos a leer los mensajes privados porque cada uno tiene su comunicación y su manera de expresarse y es su privacidad ante todo, ¿no? Uh -huh.
Pero dentro de esa conversación, pues en definitiva podemos indagar muchísimo y preguntarles, ¿no? De cómo están. Y en el caso de que nos verifiquen, ¿no? De que realmente pues está siendo acosado y que incluso pues le están acosando a nivel de mensajes por WhatsApp o por aplicaciones de estas, eh, hacer captura de pantalla de toda esa información como recurso si se considerase utilizar alguna vía legal eh, o ir al colegio sobre todo este tema, ¿no? ¿Al colegio se podría acudir aunque fuese a través de estas redes sociales? ¿O en los colegios pueden decir, nos ocupamos de lo que ocurre dentro del colegio? Claro, la cuestión es que si se va a la raíz del problema, ¿no? De alguna manera también se permitirá mitigar de alguna manera, ¿no? Los padres, ¿no? De la otra parte deberían de hacer algo al respecto. Ujú. Entonces, ese tipo de acciones también deberían de forzarse a que no se hagan de alguna manera. Es decir, en definitiva es llegar hacia al punto de Al origen. inicio para que lo siguiente que tenga que suceder empiece a pararse, ¿no? Si es verdad que, yo qué sé, puede ser que veas el teléfono móvil de tu hijo, ¿no? Encendido y le llega una notificación y lees el mensaje por casualidad, ¿no? Eh, Puedes preguntarle, siempre con respeto, ¿no? Y demás, qué significado tiene para él ese mensaje, ¿no? Y poder indagar allí, pero nunca busca la intención de que nos cuente. Ujú. Si Nunca vamos forzando. nunca forzando, si vamos con esa intención, lo que el niño lo que va a hacer es decirte que no, a no ser que esté ya agobiado y agotado y no pueda más, que al final te lo acabe contando. Pero nunca con la pretensión de llegar a algo. Mm. Sí, siempre con esa comunicación y con ese respeto, al final, ¿no? Con ese respeto, como desde el directo del otro día, también insistes en eso y lo veo súper importante, porque al final, si no, aún se van a cerrar más. Y Que muchas claro, veces, algo que te puede molestar a ti, puede a mí no me está molestando o no lo claro, noto como el mismo nivel que lo puedes notar tú. claro, que me imagino que para esa diferencia de cómo les afecta, está precisamente esa autoestima que hablábamos el otro día, ¿no? Ujú. Esa seguridad en uno mismo, Claro. que ahora de adultos incluso tanto nos cuesta formarnos en eso, ¿no? En no darte por aludido es cuestión de la otra persona, de Ujú. lo que está haciendo, habla de la otra persona, no de ti, ¿no? Pero claro, un niño o una niña que no tenga una autoestima sólida, estable, no tenga una buena relación consigo mismo o consigo misma, es, claro, como ese caldo de cultivo para que le afecte todavía más cualquier tipo de comentario que le puedan hacer o de incluso insulto directo. Y un Que, ejercicio muy fácil es decir, pregúntate, ¿para qué si tiene sentido que eso que hace lo haga? ¿No? Y ver cuál es la necesidad, en definitiva, de esa conducta. Y a partir de ahí, eh, actúas y valoras sobre lo que tú consideres, ¿no? Pero el ver, ¿no? Por qué hace esa conducta, de alguna manera te permite, ¿no? Ser más consciente y no interpretar o hacer actos de interpretación ante eso claro, que te está sucediendo, ¿no? Que estás viendo. no tomarlo tanto a nivel personal, sino entender, como dices, no, Es no lo quiere que decir que lo justifique, pero sí que dices, no, claro, lo está haciendo para cubrir obviamente, esa ¿eh? necesidad, La claro, sí, sí, justificación no, ahí no la correcto, estoy valorando. Es decir, ya, ya, no ya, significa que lo que está haciendo esté mal o esté bien, ¿eh? Pero eso es es. entender por el motivo de por qué lo está haciendo. Eso es. Tiene una necesidad básica que a nivel emocional no ha cubierto, no sabe, no tiene recursos para cubrirlas de otra manera. Y ahí volvemos, como decíamos el otro día, en que las dos partes son víctimas y que Ujú. realmente para solucionarlo habría que ir al origen de eso, de para qué lo está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está justificando o motivando que tenga ese comportamiento? Que es, bueno, y entonces que encontrar esas maneras, entiendo, de que lo pueda, se pueda cubrir esas necesidades de otra manera. Claro, aquí volviendo al tema de los testigos, y conforme, sobre todo cuando empiezan con la adolescencia o la juventud a entrar en el mundo de las redes sociales, de los Ujú. WhatsApps y demás, qué importante es, pienso yo, a ver cuál es tu opinión, que ya sepan de antemano qué circunstancias se van a poder encontrar. Por ejemplo, la típica broma pesada y reiterada sobre uno del grupo.
de la clase, por ejemplo, o difamaciones. Qué importante es que sepan de antemano qué posibles circunstancias se van a encontrar para que sepan la importancia de tener criterio propio, de pensar fuera de la caja, de no dejarte arrastrar porque lo que los demás digan es verdad. Es que fulanito, uno que diga para difamar solamente. No, es que se inventa cualquier cosa. No dar por hecho lo que todos dicen y creértelo, ¿no? Sino que, porque ahí estarían siendo incluso partícipes, o reenviar mensajes sobre alguien y que ellos mismos lo reenvíen como en una cadena. Eso me imagino que es súper importante, que ahí sí que podemos transmitirles esa información de antemano, porque se van a encontrar sí o sí con ese tipo de mensajes al final. Ahí es darles la conciencia, ¿no? De qué es correcto o no correcto, ¿vale? Ya. Entonces, si les permitimos, ¿no? Aquí un recurso que es bastante útil es meterse como observador. Es decir, cómo esa conducta interfiere en ese contexto, sin hablar en primera persona, ¿no? Como implicado, ni como podía sentirse la otra persona, ¿no? Es decir, viéndolo desde fuera, cómo impacta en ese contexto. Uh-huh. Y hacer ver consciente, ¿no? De qué es lo que sucede. Vale, cuando ya hemos visto la parte de fuera, es decir, he visto que, no sé cómo ejemplo te voy a decir, ¿no? De cómo ese mensaje de alguna manera le está afectando. Que esto, en verdad, el tema de observado sería un testigo policial, ¿no? De cuáles son los hechos que ocurren en ese contexto, ¿no? Y a partir de ahí, meterte como primera persona, ¿no? ¿Cómo te impacta a ti el tú recibir esa conducta, ¿no? Y verbalizarlo, ¿no? De decir, pues a mí me provoca la sensación, ¿no? O el sentimiento de miedo, de culpa, de rabia, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces pasamos a la segunda, es decir, cómo el impacto que está haciendo esa segunda persona impacta en la primera. Cómo se hace sentir el hacer ese acto. Uh-huh. Y entonces reunir todas esas informaciones que al final el niño acaba diciendo y decir, vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que te llevas o qué te has podido dar cuenta sobre ese hecho? Y ahí les permitimos de alguna manera ser más conscientes de los actos, qué consecuencias pueden comportar y hacia dónde pueden ir. Claro. Y eso es un trabajo diario, eso es un trabajo diario del acompañamiento. No solamente en el tema del acoso escolar, ¿no? Eso realmente que les vayamos acostumbrando a ese tipo de analizar los hechos. O sea, desde la conciencia siempre, en cualquier situación del día a día, les va a ser recursos que van a trabajar luego, por ejemplo, en temas de acoso, ¿no? Poder separar lo que ha ocurrido, ¿no? Con la historia que me cuento sobre lo que ha ocurrido y cómo me afecta a mí. Claro, eso Es una acompañado. cosa. ¿Qué Claro, interpretación estoy haciendo y hacia dónde me lo llevo? claro. O sea, el que sean desde pequeños ya, ¿eh? Yo con mi hija lo puedo comprobar y es que me encanta ver esa conciencia que tiene y cómo reacciona ante las situaciones, porque ella sabe, tiene claridad de ideas en cuanto, teniendo en cuenta que tiene 8 años y que no están todavía maduros, ¿no? De todo emocionalmente y nos siguen necesitando en ese sentido, pero diferenciar que cuando hay un comportamiento de otra persona es un comportamiento que habla de esa persona y no lo tomo a nivel personal. Y tener claro que quién eres tú. Y bueno, de hecho el otro día me encantaba una frase que decía y me salió de dentro, ¿eh? Y estábamos, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo así. Y dice, ¡guau! Es que me encanta como soy. Eso, ¡guau! Digo, ¡guau! ¿Sabes? Porque, claro, porque ese saber quién eres, estar a gusto contigo, es al final separas el hecho de cómo se comportan los demás. Porque dices, bueno, sí, tendrá su intención, tal, pero no tiene que ver conmigo, no me lo tomo a nivel personal.
Entonces, claro, eso al final es trabajarlo en el día a día en todas las circunstancias, en cualquier pequeña decisión, en cualquier pequeña historia que ocurre, incluso entre la familia, cualquier cosa, no tienen que ser conflictos, cualquier cosa que puedan llegar a ir analizando, ¿no? Entonces, claro, al final, si es que la base también es no preocuparnos, es que el acoso escolar nos preocupa tantísimo a todos, pero como tantas cosas, en lugar de preocuparnos es ocuparnos, ¿no? Por eso me parece extraordinario que hayas tenido ocasión de permitirnos esta segunda entrevista para seguir aportando información, porque esto es lo que podemos hacer, conocer toda esta información para poder después acompañar y no tener que echarnos las manos a la cabeza. Entonces, ahora vendría como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre todos, pero principalmente desde la labor de adultos que estamos acompañando, ¿no? Para evitar situaciones de acoso? ¿Dónde está la clave? Sé que hay muchísimas partes implicadas, lo estamos viendo. Pero, ¿cuál sería como los puntos principales para que no se diesen situaciones de acoso? Sobre todo pensando quizás en el acosado, principalmente. También, sin olvidar el acosador, ya hemos visto esa parte, ya la vimos también el otro día, ¿no? En el otro directo. Pero para evitar lo que estamos hablando ahora, que bajo el mismo comportamiento un niño o una niña se vea muchísimo más afectado que otro que entienda nosotros a nivel personal, cuando empieza una situación que pueda derivar en acoso. Aquí la clave está, por un lado, trabajar mucho la inteligencia emocional, es decir, Uh-huh. cómo me afecta a mí esos impactos a nivel emocional y cómo los trabajo. Porque, en definitiva, es normal sentir todas las emociones y no es nada malo. Pero cómo las estás tú, de alguna manera, valorando para ti? ¿Cómo estás haciendo que te permitan que te afecten, ¿no? Entonces, si tú trabajas, por un lado, esa inteligencia emocional, que debería de ser una asignatura obligatoria dentro de colegio, ya lo digo tal Totalmente, cual, sería totalmente de acuerdo. porque nadie nos explica cómo debemos de gestionar nuestras emociones y cómo transformarlas, ¿no? Para que no nos afecte tanto y luego esas emociones, ¿no? Hagamos interpretaciones y hechos y comidas de olla que no deberíamos. Entonces, trabajar muchísimo esa inteligencia emocional y ver en definitiva qué necesidad debo de cubrir en ese momento y qué es lo que quiero para cubrir esa necesidad, ¿vale? Porque eso es otra cosa, qué es lo que quiero cubrir cuando estoy en ese momento, en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Y entonces abrir el abanico de decir, vale, cuando yo ya estoy viendo qué necesidad o qué es lo que quiero cubrir en ese momento, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Y aquí empezamos otra vez a barajar, ¿no? De que manifiesten qué es lo que quieren o desean de realmente. Si es posible hacerlo o no es posible también. Porque a veces que en los contextos o en el momento que te encuentres no es posible, ¿no? Pero no dejarlo allí y decir, bueno, pues ya se hará en otro momento, sino verlo cuando es factible, valorarlo y verlo, ¿no? Y seguir acompañando a ese niño a que vea de qué manera puede ir cubriendo esas necesidades hasta el momento de que ya sepa el niño hacerlo por sí solo, ¿no? Porque siempre al principio, pues... pero si les enseñamos eso desde la base, desde pequeños, que es algo que nosotros como adultos a veces tampoco sabemos hacer, que también es una Claro. cosa que deberíamos hacer nosotros para saber acompañar a esos niños a saber hacerlo. Entonces, todo eso también permitirá, ¿no?, ver de alguna manera cómo se pueden afrontar las situaciones o los contextos, ¿no? Y no irnos a esas interpretaciones sobre esos hechos, sino ver un poco más allá y decir, vale, ¿para qué sí tiene sentido que esté sucediendo eso, que me esté sucediendo eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como Vic? Porque puede te resuena un poco extraño, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo también para que esté permitiendo esa conducta? Es decir, yo también tengo mi parte de responsabilidad a lo que me está sucediendo. Si yo me trabajo mi autoestima, de alguna manera va a ser difícil que eso me vaya a implicar a mí una repercusión después. Entonces, dentro de mi responsabilidad de yo lo que sí que puedo hacer, ver de qué manera puedo hacerlo y de alguna manera cubrir eso que necesito en ese momento, que es lo que no estoy haciendo porque
de alguna manera estoy permitiendo que se me haga ese acto, ¿no? Claro, al final, esa inteligencia emocional, paralelamente con la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Ujú. Y ahí estaríamos cubriendo tanto el acosador como el acosado, Claro, porque el acosador no solamente es víctima del acosado, sino ese acosador estamos en lo mismo. Tiene una necesidad que no tiene cubierta y su manera es mediante ese comportamiento, con lo cual la mejor forma de evitar, y coincido contigo, cualquier situación de este tipo es siempre bajo esa inteligencia emocional que nosotros no tenemos muchas veces todavía, como dices, con lo cual de nosotros aprenden siempre, siempre, sí o sí, por el ejemplo. Y afortunadamente, si hemos llegado, pues como en nuestros casos, a un punto en el que sí que nos hemos formado en inteligencia emocional, en el que hemos hecho nuestro trabajo interior ujú, y nos cuesta un montón, aún así, porque llevamos toda nuestra vida sin haberlo hecho, pero que ellos, claro, con nuestro ejemplo no tienen el mejor de los ejemplos, ¿no? Entonces, que ellos sí que tuviesen esa educación emocional. Entonces, buscar la manera que aprendan, y bueno, 100% de acuerdo en que en la educación debería ser obligatorio, desde luego, inteligencia emocional, y autoconocimiento. claro, luego es otra cosa, dentro del magisterio, no hay ninguna asignatura que te explique esto. Claro, Ni que te explique cómo deben gestionarse los conflictos, ni que te explique cómo debería de intervenirse en acoso escolar. No te lo explican. Y es claro. algo que debían de explicar porque es que estás trabajando con niños, estás trabajando con niños que se están en proceso de maduración, de pasar a adultos, ¿no? De crecer y valerse por sí mismos. Claro. Incluso aunque lo hagan con toda su buena intención, si no tienes las herramientas, la información y la Ujú. formación correcta, es como a nivel de padres, lo podemos hacer con toda nuestra buena intención, indudablemente, pero poner etiquetas positivas, como hemos hablado tantas veces, ¿no? Yo, pues eso, qué bueno eres, qué valiente eres, qué inteligente, qué listo, qué lo que sea. Lo hacemos con toda nuestra buena intención y la de comportamientos y la de consecuencias negativas que pueden llegar a provocar, ¿no? Porque no se permiten en ninguna situación ser lo contrario de esa etiqueta, aunque sea necesario. Entonces, claro, aunque los docentes con toda su buena intención, evidentemente, quieran lo mejor, si no tienen la formación y lo han trabajado, lo han aprendido y además lo han experimentado en su propio caso, en su propia historia personal, pues no tienen al final los recursos correctos para poder acompañar bien a los niños. Entonces, claro, nos estamos ocupando a nivel del crecimiento intelectual de los niños y el crecimiento físico, pero el crecimiento emocional, espiritual, se está dejando a un lado y luego, ¿qué pasa? Que llegamos a adultos rotos, ¿no? Mm. A mí esa cita que me encanta, que es más fácil formar niños sanos que reparar adultos rotos. Es que me parece que es básico. Por eso luego llegamos a adultos y tenemos estas transformaciones vitales y estos procesos que es doloroso hacer ese trabajo interno, ¿no? De ese autoconocimiento y de esa formación. Has comentado antes, Cristian, y además es algo que tenía previsto porque me parece un tema también tan, 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 tan complicado y tan desafortunadamente en auge como es el suicidio. Y no Ujú. solamente, no solamente provocado por situaciones de acoso escolar, ¿no? Al final, la salud mental, diferentes circunstancias Sí. que tengan en su vida y que es impresionante y escalofriante la cantidad de suicidios o intentos de suicidio que hay cada vez a edades más tempranas, ¿no? Y en jóvenes, en adolescentes. ¿Qué crees cómo gestionar, aunque eso daría para otro directo más, evidentemente, pero como las claves más importantes para poder evitar esas situaciones, aparte del diálogo, de poder estar ahí, ¿qué hacer? Vamos a una situación muy concreta. ¿Qué hacer cuando un adolescente tiene ideas de suicidas, ¿no? ¿Qué hacer? Es como un tema muy, muy, muy delicado porque cuando te ves en ese mundo, y me incluyo yo, ¿vale? Am, es bastante difícil salir de ese bucle. Entonces, claro, lo ideal sería es que veamos los indicios, o sea, qué es lo que realmente está sucediendo para llegar a ese extremo, ¿no? Es decir, a mí a veces me resulta impresionante como un niño que ha podido estar sufriendo 2 o 3, 4 años acoso escolar y nadie se ha dado cuenta. Es decir, ¿realmente nunca te has dado cuenta que ese niño estaba sufriendo? Mm. Es decir, es imposible que no haya habido algo que no hayas detectado. Mm,
estarás mirando para otro lado o no has querido atender lo que Claro. estabas viendo, por ese dolor de verlo. Ahora, eh, lo ideal es llevarlo a un profesional, a un psicólogo que lo trabaje, porque eso yo, pues, obviamente no es un tema muy delicado como para Sí. trabajarlo desde un perfil como mío, sino llevarlo a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra si es necesario y derivarlo a un profesional que intervenga en esos contextos, ¿no? Porque la cabeza es muy traicionera y cuando se te mete algo dentro de la cabeza y no sales de ahí, directamente derivar a la persona hacia profesional que se tenga cerca, ¿no? O conocido que tengas de que realmente trabaje estos temas. Claro, y poner todos los recursos. Sí, Yo sabía ahí, que además era un caso personal tuyo, sí que sabía que acoso sí, pero no sabía que también. ¿sabes lo que te comenté, ¿no? De esos sueños recurrentes, de que tienes la intención, ¿no? De Sí, precipitarte o de que te quieres tirar sí. directamente, pues esos son unos aspectos claves, ¿no? La cabeza inconscientemente te va dando mensajes, ¿no? Al final yo me iba dando cuenta, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues te empiezas a plantear, ¿no? Si realmente te merece la pena vivir, ¿no? Porque dices, bueno, es que eh, después de todo lo que me está pasando, nadie se da cuenta. Por mucho que diga algo, comente algo, nadie hace nada al respecto. ¿Para qué te merece la pena vivir? Mm. ¿No? Y te vas a ese lado oscuro totalmente y no ves nada más que eso. Y entonces, claro, te replanteas una y otra vez que si tiene sentido estar en esta vida. ¿Para qué? Hay falta total de motivación también, ¿no? Claro, no hay motivación, autoestima, ya es que cero patatero. Eh, recibir impactos continuamente tampoco te van a llevar a ningún lado. Y luego es eso, ¿no? ¿Qué intención tienes en esta vida? Porque es que al final luego también otra parte es el profesorado. A mí nunca me veían capaz de sacar una carrera. A mí nunca me veían capaz de sacar un bachillerato. Porque no sacaba las notas que se supone que debes de sacar para sacarte una titulación, ¿no? O sacarte un curso, sacarte un tema, ¿no? Y aquí eh, una nota no te define toda tu vida. Por supuesto. Y Ni entonces, 5, ni 10. y una persona que se supone que debe de velar por ti, ¿no? De que debe de ayudarte, de que aprendas, que te saques del curso y demás, que simplemente ni siquiera te aporte ese apoyo, ¿no? Y decir, bueno, sí que te puede costar, pero lo puedes sacar y te niegue esa capacidad totalmente, ¿qué mensaje le estás dando a ese niño? Ahí lo que cae en picado es esa creencia, o sea, aparte de la motivación, la falta de creer en uno mismo, que pienso que es la base, la base. Cuando crees en ti, realmente eres capaz de encontrar esos recursos, sabes que eres capaz. Y de hecho, bueno, lo que comentábamos otro día también, ¿no? Le das el valor que tiene a lo que te diferencia de los demás. Y te mueve a la motivación, claro. Si tienes esos profesores, como comentas, que te están lanzando esos mensajes, te están llevando pues la autoestima, todo abajo, no, eres incapaz de creer en ti. Con lo Claro, dices, cual, porque sí tiene sentido que esté sacando esas notas. ¿Realmente es porque no valgo para estudiar o es porque puede estar sucediendo algo más aparte de que tenga dificultades con los estudios? Porque puede ser que tengas dificultades para sacarte algo en concreto y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y puedes buscar pues un refuerzo extra, etcétera, ¿no? Pero puede ser que esté pasando otra cosa, que no es claro. simplemente eso. Lo que, Entonces, lo que hablábamos del escenario que decías antes, ¿no? Que es que estamos acostumbrados a ver un resultado de lo que sea, ¿eh? Académico, un sí. comportamiento, incluso con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra pareja, con lo que sea. Estamos acostumbrados a que vemos un comportamiento y ¡zas! Le damos la interpretación nuestra y nos la creemos. Y ya está. Entonces, claro, al final, en este caso igual, que no solamente el resultado académico tiene que ser porque tenga más dificultad o menos, sino que puede haber otros motivos que estén generando esos resultados. Y sobre todo incidiendo en lo que dices, que no somos nuestros resultados. Esa No, manía de identificar
al alumno por sus resultados y de ir buscando siempre la máxima nota. Yo, a nivel personal, por ejemplo, con mi hija, yo prefiero que sea un suspenso, pero si para llegar a ese suspenso es consciente que ha sido porque no ha preparado lo suficiente, pues lo prefiero porque le va a servir muchísimo más Claro, que 5 dieces simplemente por el hecho de que sea un 10, sin llegar a ese trabajo interior de cómo has llegado ahí. claro, Entonces, claro, que es lo que te lleva, ¿no? En definitiva, de todo ese aprendizaje, de qué te sirve, ¿no? Todo eso, que es lo que te acaba efectivamente. llevando. Entonces, claro, cuando el resultado que buscas es simplemente una nota, pues no te va a ir mucho más, ¿no? Me encontré un caso, ¿no? De una madre que me dijo, es que mi niño no estudia, no se pone a estudiar y tiene coco encima, porque tiene coco y se lo podría sacar haciendo poco del mínimo, ¿no? Y tuve una conversación con el chico y se llevó lo que se tuvo que llevar porque él mismo decidió hacerlo y a día de hoy se está sacando el curso porque ha visto realmente qué necesidad necesitaba en ese cubrir, ¿no? Sobre ese aspecto. Qué bien, qué satisfacción, ¿no, Cristian? Cuando en casos así, ¿verdad? Que si muchas veces puede ser incluso una llamada de atención, esas caricias que Claro, necesitan, y a lo mejor es la manera que han encontrado para que sus padres o los adultos que la acompañan le presten la atención. Y si va todo bien, pues no tiene atención. claro. Entonces, Obviamente, si va todo bien, también es interesante decir, ¿qué estás haciendo para llevarlo así de bien? claro, Es decir, no, siempre atendemos no simplemente el hecho de, uy, está sacando malas notas, ¿qué está pasando? ¿No? No, las cosas buenas también son importantes mencionarlas, tenerlas en cuenta, valorarlas y que vea también el niño que ese esfuerzo que está haciendo, ¿no? Le está permitiendo unos avances, le está permitiendo verse a sí mismo, le está permitiendo crecer a sí mismo. Y no vemos, o bueno, vamos a lo fácil, ¿no? Ay, qué bien, me alegro mucho, no sé qué, no sé cuántos. No, pero no te quedes claro, allí, quédate un poco más allá. claro. Hazle ver qué es lo que ha hecho para llegar a ese punto. Porque luego Ujú. cuando lo haya conseguido ver, cuando le pase algo malo de estoy sacando malas notas, o no me está viendo esa asignatura, o no me está gustando, verá qué es lo que ha hecho bueno para cuando sí lo consiguió. Al final es la conciencia, una vez más. Y ellos los podemos acostumbrar a eso, a que Claro. sean conscientes en sus decisiones. Y que al final, incluso desde muy pequeños, ¿verdad? Que sean ellos quien decidan. Claro que los vamos a ir acompañando. Si yo fuese tú, haría esto. Ten conciencia que, o sea, sé Que consciente luego, que. Sí, 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 dime, dime. no, dime antes de que te corte. No, eso sí, ser conscientes desde muy pequeños, es decir, bueno, tú sabes, decide tú. A ver, hay temas en los que sí o sí, como seguridad, salud, hay cosas en las que hay que poner unos límites, unas normas, porque es por su bienestar, ¿no? Entonces hay una línea ahí que no hay que pasar, pero dentro de otras cosas, que es que nos empeñamos en estar todo el día dándoles órdenes, haz esto así, haz esto ahora, bueno, vamos a dejarles ese campo porque es que es su campo de entrenamiento, precisamente ahora cuando son todavía tan jóvenes, ¿no? Que aprendan esa causa-efecto y que aprendan a gestionarse. Por ejemplo, hay que hacer los deberes ahora. Bueno, pues ¿por qué no les dejas una franja horaria en la que digas, bueno, esta es la hora límite? Lo que no esté hecho en esta hora límite, pues entonces se quedará sin hacer. ¿Vale? Y no van a encontrar, al principio no encuentran nunca el momento. Sí, bueno, pero ¿cuánto me queda? Ah, pues aún me queda. Pero ya irán aprendiendo que conforme van dejándolo, pues luego, pues a lo mejor no te ha dado tiempo y tienes un resultado negativo en el colegio, en esa asignatura en concreto, en ese tema. Bueno, pero es que es necesario, es que no es un manchurrón que estamos ahí acostumbrados a verlo tan negativo, el suspenso, no sé, una nota, No, pues es que si no hay esos errores, no están aprendiendo nada. Dime, que te había cortado yo. No sé, ya no sé lo que te iba a decir. Ay, ¿ves? No, da igual. Sí, al final no sé, estábamos hablando eso, que aprendan a decidir por ellos mismos, ¿no? Que la importancia es esa conciencia, para que en esas decisiones, si al final la vida va a ser el resultado de esas decisiones. Pero volvemos a la inteligencia emocional, porque esas decisiones las tomamos según el estado emocional en el que nos encontramos. Claro, Entonces, si los niños no tienen esa educación emocional, que, insistimos, desde los colegios nos están dando,
nosotros aún no la tenemos, nos tenemos que estar continuamente trabajando para saber gestionar nuestras propias emociones, pues el hacer todo lo posible para que ellos se entrenen ya, ¿no? En esa educación emocional, en esa seguridad en ellos mismos, y que eso puede ser precisamente el, el peor caldo de cultivo para que se den situaciones de acoso escolar. Si tienen buena inteligencia emocional, tiene autoestima y sabe que está lleno de recursos, que no hay nada malo en él, y todo lo relacionado que estamos hablando ya desde el otro directo y hoy, ahí ni para que pueda florecer un acosador, ni para que pueda florecer un acosado. Con lo cual, claro, si ese trabajo lo pudiéramos hacer desde los colegios, como decíamos, que hace falta esa revolución a nivel de educación, desde las familias, pues entonces ahí estaríamos trabajando todos en lo mismo, ¿no? Y podríamos llegar a situaciones pues Que claro, que no estuviésemos viviendo tú esto. ahora, tú ahora mira cómo eran tus aulas a cómo son las aulas de ahora. ¿Tú le ves alguna diferencia? Pues a ver, es que ahora, es que hoy en día, como no se está prestando absolutamente nada de atención, absolutamente nada, a la dimensión emocional y espiritual, como te decía, de los alumnos, y no es porque no quieran los profesores, ¿eh? O sea, cada vez, afortunadamente, hay más docentes. Ujú. Yo tengo una comunidad muy importante de docentes y va aumentando diariamente y me encanta porque es que cada vez hay más conciencia desde el mundo de la docencia de la importancia de atender esas dimensiones. Pero a la hora de la verdad es que están frustrados porque el espacio temporal que tienen y todo lo que tienen que atender no les permite meter No. todos los recursos que les gustaría. Entonces, ¿qué pasaría si cambiásemos esa base y empezamos a evolucionarla hacia algo donde la gente que ya está viendo que se puede hacer algo, se está formando exteriormente, porque ya no es simplemente el centro, sino que el propio profesor busca fuera qué recursos puede hacer para luego incorporarlo dentro del aula, que luego es otra cosa, si les permiten o no permiten hacerlo centro, porque también hay otro También. discurso por medio, Sí. pero ¿cómo cambiaría esa evolución? Porque para mí sería lo ideal. Yo me quedaría sin trabajo y estaría contentísimo Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. de Es trabajar que, desde dentro. O sea, en definitiva, los propios profesores ser las personas que acompañen a esos adultos fuera del ámbito del hogar, ¿no? familia. Igual que las dimensiones de la persona, ¿no? El tener esa atención a los menores desde los colegios y desde las familias, desde las familias tenemos más recursos en el sentido que quieres, como padre, estás comprometido como padre, como madre, y decides, y lo haces, y lo aplicas en tu hogar, ¿no? Los profesores, pues eso, por mucho que quieran, primero lo que dices, tienen que buscar los recursos fuera, a nivel de formación emocional y de este tipo de dimensiones de autoconocimiento, o sea, no se les aportan, así que tienen que buscarse la vida para buscarlos fuera. Y encima luego cantidad de límites y de exigencias que les frenan a la hora de poder aplicarlos. Entonces, ahí hay que hacer como que todavía más trabajo para que se pueda modificar ese sistema basado exclusivamente y que por eso luego están los resultados que hay. Y por eso luego a nivel de esa salud mental están existiendo tantos problemas y tan escalofriantes a nivel de cifras, ¿no? En los jóvenes y ese abandono escolar. Bueno, pues porque se siguen centrando todo en el resultado, en que Claro. sea la máxima nota, sin atender las necesidades del alumno. Así Que que, de alguna manera sí que están haciendo algún tipo de cambio, ¿no? Porque en bachillerato sé que ahora pues se basa más en hacia dónde te quieres ir profesionalmente y demás, ¿no? ajá. Pero claro, hasta llegar al bachillerato no se puede hacer nada antes. Claro, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? De los adultos rotos. O sea, vamos más abajo, vamos más Claro, abajo. empecemos en primaria o en P5, P3, P4, empecemos por ahí. Es, claro, claro. Pero sí, es como los idiomas. No es lo mismo haberlo aprendido desde pequeñito Claro, que pretender ya, pues eso, en bachillerato intensivo para sacar el inglés, francés, el idioma que sea, ¿no? O ya de adultos ni te cuento. Es que es lo mismo. Es que si lo integran, estamos viendo cómo en las pequeñas decisiones del día a día ujú, es que está la diferencia. Está la diferencia, tanto en el hogar, en las familias, como en el colegio.
Así que mucho trabajo por hacer. Sí. Bueno, no sé si, como ya veo que nos estamos acercando al final, Cristian, no sé si te gustaría comentar algo más, aportar algo más, aunque lo vimos también el otro día en el directo, si me gustaría, por lo menos que ahora al final, eh, como quiero invitar a la gente que te siga, porque sé que estás aportando muchísimo valor en tu perfil por fin al acoso, y todos, pues que pudieses explicar al fin y al cabo cómo puedes ayudar a las familias si llegado el caso, no solamente además en temas de acoso escolar, ¿no? Porque tú estás especializado en eso, pero al fin y al cabo es coach de acompañamiento a jóvenes y a niños, ¿no? Con lo cual, me encantaría que pudieses explicar en qué puedes ayudar tú, que al final es lo que hacemos, ayudar, en qué puedes ayudar y qué tipo de acompañamiento puedes hacer, de servicios tienes y cómo pueden contactar contigo. Bueno, en definitiva, es lo que te comenté un poco la semana pasada. No solo me centro solo en los niños, ¿no? De decir, bueno, pues qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren conseguir, hacia dónde quieren ir, sino es, como el ejemplo que te he dicho, ¿no? El niño ese que no estaba estudiando, no se ponía a estudiar, ¿no? Pues trabajar todos esos aspectos para de alguna manera motivar a ese niño a que, pues que vea, ¿no? Que es necesario, porque es obligatorio hacerlo, sacarse los estudios, porque dentro de nuestra normativa es algo obligatorio, ¿no? Y lo tiene que sacar, y a partir de ahí ya decidirá hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, porque él me dijo que quería irse al mundo artístico y hacer teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces les acompaño, ¿no? A que vean ese proceso hacia cómo pueden hacerlo para que lleguen a ese resultado que quieren, ¿no? Entonces, pues hago sesiones individuales con los niños sobre cualquier tema que a ellos les pueda repercutir, ¿no? Y les quiera, pues, potenciar ese aspecto hacia donde quieren ir. Y luego también trabajo a nivel de la familia, de pues cómo se relacionan entre ellos, qué consecuencias comporta esas relaciones entre ellos. Porque tuve un caso de una madre, ¿no? De que, bueno, pues tenía mucho conflicto la niña con la madre y eso pues les comportaba una cierta malestar, ¿no? En la casa, ¿no? Y pues estuve trabajando ese tema hasta que la madre pues se empezó a dar cuenta de qué debía hacer o cómo podía hacerlo, ¿no? Para que esa situación cambiase, ¿no? Porque estaba bastante angustiada sobre ese tema y se le veía mal, ¿no? Que no le gustaba ver cómo se estaba llevando con su hija y viceversa, ¿no? Entonces, trabajar todo esto de ámbito dentro del hogar, ¿no? Pues eh, también es otra cosa que a nivel del coaching, ¿no? Pues se puede acompañar a que busque esos recursos que se tienen. Lo que pasa que pues no los tienes en cuenta, ¿no? Porque te estás enfocando todo el rato hacia esas interpretaciones, a esos hechos, ¿no? Y no te permites ver más de lo que hay ahí. Entonces, acompaño también a los padres y a las madres sobre estos contextos y trabajarlo también a nivel de global, ¿no? Es decir, con los padres y los niños, esos contextos o esos aspectos que les puedan venir bien hablarlo, ¿no? Y trabajar muchísimo pues la comunicación violenta, la no violenta, perdón, la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo pues lo pueden emprender e incorporar en sus vidas y llevarlo a cabo, ¿no? Como para ver esas necesidades y dejarnos de ir a interpretaciones ya hechos. Y luego, pues, cualquier tipo de consulta que les interese hacerme sobre el tema, es que mira, me he enterado de esto, me sucede esto y no sé qué hacer, pues también sin ningún compromiso me pueden escribir y comentarme aquellas inquietudes que tengan y a partir de ahí, pues, veríamos qué se podría hacer o no se puede hacer. Qué Y un bueno. curso que voy a sacar de aquí poquito, a ver si lo remato porque no me da la vida para hacer tantas cosas. De aprender, ¿no? De alguna manera activar esa mirada de detectar el acoso para ver realmente las incidencias, ¿no? Y notas palpables que los niños nos ofrecen, que no vemos o no consideramos oportunas, ¿no? Y entonces activar esa mirada de superhéroe como papás para que ese niño también pueda ser superhéroe de sí mismo y poder prevenir el acoso escolar, aparte de que, bueno, también doy pautas, ¿no? Para qué hacer en diferentes niveles de proceso de acoso, ¿no? De simplemente un pequeño conflicto allá cuando vamos a un contexto bastante fuerte e importante.
y dar pues pautas de qué hacer en ese tipo de situaciones. Qué bueno, qué información tan importante es esa, lo que estamos hablando. Que tengamos los recursos, que tengamos esa información además desde la prevención hasta según en qué nivel te encuentres, sepas qué hacer, porque, bueno, pues ojalá nadie nos veamos envueltos en esto, Mm. ¿no? Pero pues es posible y no hay que echarse las manos a la cabeza cuando llega, sino buscar la mejor de la manera, el asesoramiento y tener esa información de cómo poder actuar. Lo que está en juego es tanto y tan importante que seguir nuestro impulso, lo que en un primer momento nos lleva a reaccionar, quizás no sea lo más beneficioso. Entonces, que puedas enseñarnos todo eso, me parece súper importante. Así que seguro que te da la vida para eso, seguro que lo tienes en poquito tiempo ahí lanzado, porque Bueno, es muy necesario. O sea quiero que, sacar dentro de ese curso, ¿no? Irá un workbook donde pues se podrá llevar toda la gente lo que se haya practicado durante el taller y que lo pueda tener ¿no? a mano para seguir practicándolo cuando se vea en esas situaciones y vaya aprendiendo, ¿no? Ser más consciente de esos aspectos y tener ese recurso siempre a mano para cuando te haga falta, pues volvértelo a ti, ¿no? De revisarlo, de volverlo a ver y demás. Entonces, claro, estoy ahí trabajándolo para que quede lo más completo posible y que en definitiva, pues, al igual que hemos estado hablando este ratito, ¿no? Y que se hayan podido llevar un aspecto, ¿no? Ya tenerse cosas prácticas y eso es. con aspectos concretos, ¿no? De casos que les pueden ser similares y que el simplemente hecho de verlo, ¿no? Pues se lo puedan llevar a la práctica y hacerlo. Mm. Perfecto, me parece espectacular, Cristian. Un montón de información, un montón de recursos que ya nos has dado en estas dos entrevistas, en la del jueves pasado, que está en mi perfil y también en YouTube para quien la quiera ver, y la de hoy, un montón de recursos para ocuparnos en ese acompañamiento de nuestros hijos y al final es tener ese radar puesto y que no se den situaciones como la que decías de cómo es posible que ha estado un niño o una niña tanto tiempo sufriendo y que nadie lo ha detectado, ¿no? Entonces, Cuando eso veo es... ese tipo de casos, digo, de verdad nadie se ha percatado, no ha visto nada, nada. Es que me lleve la sangre cuando veo ese tipo de... Porque he intentado suicidarse y entonces ahí cuando ya sí la gente se ha dado cuenta, ¿no? Que estaba pasando algo. No es Sí. necesario llegar a que explote esa bomba como comenté el otro jueves, sino se pueden hacer cosas mucho más antes para que esa cosa vaya a menos, ¿no? Efectivamente. O que no llegue a nada. Es que hay sufrimiento en todas las partes, porque también cuando llega, por ejemplo, ese posible intento de suicidio, incluso esos adultos de alrededor, claro, la culpa y el malestar y el sufrimiento que te genera, decir, ¿cómo no lo he podido detectar? ¿Cómo no he sido capaz de verlo? Pues, y ahí, que todas las partes implicadas, evidentemente, tienen ese sufrimiento, ese malestar, ese resultado al final negativo, ¿no? Entonces, ocuparnos de eso ya es fundamental. Entonces, tu labor en eso, felicidades y sé que estás aportando tantísimo valor para poder solucionar este tipo de situaciones, evitarlas, prevenirlas y si estás en el proceso, poder acompañar de la mejor manera y solucionarlo de la mejor manera, que felicidades porque, bueno, pues porque sé que tiene muchísimo valor lo que estás haciendo y yo te agradezco tanto que hayas tenido este otro rato, esta hora otra vez con todo eso que tienes delante de la mesa por hacer, ¿verdad? Y por gestionar, que nos hayas dedicado este otro rato. De verdad que mil gracias, Cristian. No, ya sabes que encantado y siempre y cuando sea permitible, puedes hacer más visible esto, pues yo encantado. Sí, O sea, no, eso es, sí, que es muy importante dar esa visibilidad y desmitificar, y porque si no, incluso, bueno, que volveríamos a daríamos más para hablar, ¿no? Pero es verdad que hay que desmitificarlo y llevarlo, darle luz y hablar las cosas porque están ahí. ¿Me oyes? sí, sí, se me Vale, da. vale, que justo me ha sonado una alarma y me habíamos a todo en modo no molestar, pero ahora pues a una alarma se me ha escapado. Bueno, Además, mira, así ya no te robo más tiempo, que ya hemos llegado a las 12, que sé que tienes cosas que hacer. Muchísimas gracias, Cristian. gracias a ti. Nos seguimos viendo por aquí, seguimos colaborando y fenomenal y adelante con ese taller también. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.